Doctor, sí se ve. Buenas noches, doctor. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está? todo Buenas noches bien. con todos. Chévere. Bien, se me ha encargado la clase de semiología del sistema endocrino. Me han encargado que desarrolle varios temas. En realidad me pareció muy extenso. He tratado de abarcar todo lo que se me ha programado. Pero lo que voy a hacer es justamente eso, desarrollar la mayoría de los temas que me corresponden, pero al final voy a presentar un par de casos clínicos rápidamente. Solamente en el aras de lo siguiente, ¿no? De esto que está acá en la primera diapositiva, ¿no? Que, que recomienda que para realizar una buena historia clínica se requiere tiempo, paciencia, conocimiento, pero además establecer una relación médico-paciente adecuada, ¿no? Y que la anamnesis nos marca el camino a seguir, ¿no? Entonces yo les voy a presentar algunos casos de un par de pacientes en el cual justamente no son de patología endocrinológica, pero sí nos va a enseñar que la anamnesis y el realizar una historia clínica más o menos correcta, ¿no? Porque puede tener deficiencias, pero un entendimiento de lo que ocurre con el paciente nos lleva muchas veces al diagnóstico, que puede ser, como van a ver, totalmente diferente o diametralmente opuesto a lo que inicialmente se pensó, ¿no? Eso al final. Empezamos, ¿ya? Las principales glándulas endocrinas son la pituitaria, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, glándulas suprarrenales, gónadas, testículos y ovarios. Estas glándulas sintetizan hormonas que se liberan a la circulación y actúan a distancia. Algunas glándulas endocrinas, por ejemplo, la paratiroides y el páncreas, responden al metabolismo. Por ejemplo, al caso de la paratiroides responde a los niveles de calcio y el páncreas a los niveles de glucosa. La mayoría son controladas por hormonas liberadas de la glándula pituitaria, ¿no? La glándula pituitaria es la que controla la mayor parte, ¿no? Sobre todo la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas, ¿no? Las gónadas. Los síntomas de alteración endocrina son frecuentemente variados, inespecíficos y afectan muchos sistemas corporales. Pueden detectarse afecciones endocrinas por casualidad, por ejemplo, el hipotiroidismo descubierto en un análisis de sangre, bocio detectado durante la rutina de un examen médico, o acromegalia reconocida cuando el médico encuentra a un paciente que no ve desde hace varios años. Aquí un cuadro de la prevalencia de estas enfermedades, ¿no? Siempre es interesante situarnos en un punto, ¿no? Tener la idea de cuánto es prevalente. Ya con ustedes, varias veces hemos hablado, comentado sobre diabetes, seguramente con muchos de ustedes han estado en una clase mía, y hablaba sobre la prevalencia, ¿no? Que cada vez está mayor, que está alrededor del 10%. Mencionaba estudios que habían hecho en nuestro medio que hablaban del 8.9%, pero la idea es que es una enfermedad que cada vez tiene mayor prevalencia. También hablamos un poco del hipotiroidismo algunas veces, lo mencionamos, y la prevalencia va del 2 al 5%, ¿no? Y la enfermedad, el síndrome de ovario poliquístico, que la prevalencia es del 6 al 8%. Y luego vienen las enfermedades endocrinológicas menos comunes, ¿no? El hipertiroidismo, que se describe el 1%, diabetes tipo 1, el 0.5%, hipogonadismo masculino, 1 a 2%, y luego ya la prevalencia de patologías mucho más raras. Las características clínicas que nos orientan hacia el diagnóstico endocrinológico, ¿no? Es un cuadro que esto vamos a ir desarrollando un poco más adelante también, ¿no? Entonces, cuando un paciente acude a la consulta por ganancia de peso, podría tratarse de un hipotiroidismo, de un síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Cushing, ¿cierto? Si el paciente acude por pérdida de peso, puede ser hipertiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia adrenal. Si el paciente tiene estatura corta, puede ser constitucional, puede ser una enfermedad sistémica no endocrina, por ejemplo, la enfermedad celíaca, o puede ser una deficiencia de hormona de crecimiento. Si el paciente tiene un retraso en la pubertad, puede ser constitucional, puede ser enfermedad sistémica no endocrina, puede verse en hipotiroidismo, en hipopituitarismo,
y en falla gonadal primaria, ¿no? Así, asimismo, los disturbios en la menstruación pueden verse en situaciones de ovario poliquístico, hiperprolactinemia y disfunción tiroidea. Un engrosamiento del cuello, un crecimiento del cuello, una tumoración del cuello, obviamente puede ser por bocio simple, enfermedad de Graves, que es lo más frecuente, tiroides de Hashimoto, aunque esto no produce algo marcado, ¿no? A veces la tiroides de Hashimoto hay que encontrarla más en relación a un examen mucho más cuidadoso, ¿no? No te da un bocio tan grande. Una paciente con excesiva sed, diabetes mellitus o diabetes insípida, hiperparatiroidismo, síndrome de Cohn. Síndrome de Cohn, que es una eh, insuficiencia. No, después les voy a dar, ya creo que había acá una. Bueno, hirsutismo es en pacientes, por ejemplo, que tienen trastorno idiopático, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de Cushing, hiperplasia arenal congénita. Paciente con cuadro de mareos, hipolisemia, feocromocitoma, tumores neuroendocrinos. Sudoración, hipertiroidismo, hipogonadismo. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Acromegalia, feocromocitoma. Flashing o enrojecimiento de la cara, ¿no? Hipogonadismo, especialmente por menopausia, síndrome carcinoide, ¿no? Hipertensión resistente, síndrome de Cohn, es un hiperaldosteronismo, ¿no? Es un hiperaldosteronismo primario. Me estaba yendo el nombre, ¿no? Tantos síndromes que hay, ¿no? Es un hiperaldosteronismo primario. Puede haber una hiperplasia de la glándula suprarrenal con aumento de secreción de aldosterona. Por eso el paciente, como tiene mucha aldosterona, empieza a retener sodio, agua y causa pues hipertensión, ¿no? Síndrome de Cushing, feocromocitoma, acromegalia, estenosis del TEA renal. Disfunción eréctil puede ser una causa primaria o por hipogonadismo secundario, diabetes mellitus o enfermedades sistémicas endocrinas. Teoría muscular, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, osteomalacia. Fractura o fragilidad ósea, síndrome de Cushing, hipogonadismo, hipertiroidismo. Apariencia o una facies característica. Hipotiroidismo, eso vamos a ver también más adelante las fases, ¿ya? Síndrome de Cushing, acromegalia, síndrome de ovario poliquístico. La exploración física del paciente con patología endocrínica debe ser similar a la exploración general de todos los enfermos. Sin embargo, en esta exploración hay que resaltar algunas características que son más específicas de dichos pacientes. Es fundamental recoger determinados parámetros que ayudarán a una correcta interpretación diagnóstica. Aquí vamos a tener una visión general de los hallazgos que se puede tener un paciente con una alteración, una enfermedad endocrina, ¿no? Y desde la observación general, que puede ser una alteración del estado mental, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo tiene un estado mental excitado, ¿no? Agitado, ¿no? O un paciente con hipotiroidismo que va más bien con un cuadro más depresivo, más calmado, ¿no? Más parco, más menos reactivo, ¿no? Entonces, un paciente hipotiroideo, le preguntas algo y te demora mucho en responder, ¿no? Tiene que pensar, tiene que procesar, es lento su pensamiento. Y a diferencia del otro paciente, ¿no? Son cosas muy diferentes. La obesidad central, por ejemplo, el síndrome de Cushing, la palidez que puede ser, por ejemplo, en la enfermedad el paciente que tiene insuficiencia pituitaria, normalmente tiene palidez, un color pálido, no se describe. Alteración de distribución del pelo o del cabello o del vello, en el caso, por ejemplo, de un paciente con hipopituitarismo, presenta ausencia de vello axilar, ¿no? Yo he visto varios pacientes que el diagnóstico se ha empezado viendo así, ¿no? Llega el paciente con hiponatremia, por ejemplo, empiezas a examinar, empiezas el vello axilar no tiene, un varón, a veces el vello pubiano ausente o muy poco,
y eso ya te va orientando hacia el diagnóstico, ¿no? De que el paciente tiene hiponatremia por insuficiencia suprarrenal, ¿no? En hombres y en mujeres puede haber que no haya vello axilar, por si acaso. Hiperpigmentación, obviamente en la enfermedad de Addison, sobre todo en las manos, ¿no? Manos grandes, manos gruesas, en la acromegalia, tremor o el temblor en el hipertiroidismo, síndrome de túnel carpiano, que es, ya saben, también creo que con ustedes alguna vez he hablado sobre eso, compresión del nervio mediano, que produce síntomas de parestesia en la cara palmar de los 3 últimos dedos, ¿no? Alteraciones de la presión arterial, taquicardia, fibrilación. Un paciente joven que va a la consulta y encuentra fibrilación auricular, tienes que descartar hipertiroidismo. De todas maneras, es parte del estudio. Hipertensión, el síndrome de Cushing o el síndrome de Cohn, que ya hablamos que es un hiperaldosteronismo primario. Hipotensión postural en el paciente con enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal. En los ojos es oftalmos, en la enfermedad de Graves, oftalmoplegia de otro tipo, o defectos en los campos visuales en pacientes que tienen adenoma hipofisiario y que cursan usualmente con una hemianopsia bitemporal. En las características vamos a ver las fases de Cushing, las fases de una enfermedad de Addison, de un paciente con acromegalia, vamos a ver algunos gráficos. En el cuello básicamente hay que ver lo de la tiroides. En mamas, ginecomastia o galactorrea se puede apreciar en los pacientes con enfermedad endocrinológica. En los huesos, osteomalacia, en el hipertiroidismo, en el síndrome de Cushing o en el hipogonadismo, los pacientes tienen riesgo de fractura aumentada. Los genitales, hay virilización, el desarrollo puberal puede estar alterado y hay que valorar el volumen testicular, ¿no? En el hipogonadismo masculino, los testículos son pequeños y blandos, ¿no? A nivel de los miembros puede haber miopatía proximal, en la acromegalia, por ejemplo, y también en la enfermedad de Cushing. Mixedema pretibial en el paciente con hipertiroidismo. Necrobiosis lipódica. También hay que valorar el peso, la talla, el examen de orina, etc. Vamos a ir desarrollando todo, más o menos este es un esquema del que vamos a seguir para desarrollar. Vamos a ir parte por parte. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tienen las manos, de acá, si ustedes están viendo el cursor, están viendo las manos de un paciente con acromegalia, que son dedos gruesos, ¿no? Carnosos, groseros, toscos, como quieran llamarlos, ¿no? Y aquí la mano fina, delgada, pero con hiperpigmentación en los pliegues, característico de un paciente con enfermedad de Addison. Y acá lo que les mencionaba anteriormente, la ausencia de vello axilar en un paciente con hipopituitarismo, ¿no? Acá la foto de un paciente con Cushing, para ver la obesidad central, que se describió también en el cuadro general. Y acá hay la importancia del peso y la talla para valorar, ¿no? Igual que el pulso, los pacientes que presentan con taquicardias, en hipotiroidismo, arritmias cardíacas, y en el paciente con hipotiroidismo puede haber bradicardia, ¿no? Nos vamos acá a un cuadro donde refiere que los pacientes que tienen alteración de la talla, puede ser insuficiencia tiroidea, insuficiencia hipofisiaria, hipogonadismo con pubertad precoz o insuficiencia suprarrenal. Y gigantismo en un paciente que tiene hiperpituitarismo prepuberal o un hipogonadismo. Y algunas otras alteraciones características. La presión se correlaciona con entidades que cursan con hipertensión, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Addison, hipotensión, enfermedad de Cohn, hipertensión, hipertiroidismo, hipertensión, hipotiroidismo también suele cursar con hipertensión el paciente hipotiroideo. Temperatura, en determinadas enfermedades hipofisiales y teorías se presentan desajustes en la temperatura corporal. La hipotermia es constante en el coma mesematoso y habitual en los hipotiroidismos, y elevaciones térmicas en la crisis tirotóxica y tiroiditis. De hecho, cuando tienes una crisis tirotóxica, un criterio de diagnóstico es la hipertermia
en el paciente, ¿no? Junto con otros sintomatología, taquicardia, diarrea, ¿no? Valorar el estado nutricional del individuo mediante gráficas de talla y peso puede ser esta muy deficiente en el hipertiroidismo, la diabetes mellitus, la anorexia nerviosa y en todas aquellas patologías que cursan con importantes pérdidas de peso. Piel y faneras. Debemos valorar especialmente el color de la piel, la presencia de estrías en el aspecto, la presencia de hemorragias, la disminución o aumento del vello corporal, el hirsutismo y signos de virilización. Aquí tienen, por ejemplo, gráficas de mujeres con virilización, como por ejemplo la alopecia, ¿no? La distribución del vello púbico, la presencia de hirsutismo. Acá es una paciente con acantosis nigricans, ¿no? Y acá el vello en la región pectoral que es un signo de virilización. La palidez de la piel en la areola mamaria es secundaria al déficit de la hormona adrenocorticotrofina, ¿no? O adrenocorticotrópica, la ACTH. La palidez amarillenta del hipotiroidismo y la presencia de vitíligo asociado a la enfermedad de Gray-Maser, sienten el vitíligo. El vitíligo no solamente se hace en la enfermedad de Gray, sino también de Hashimoto, y también puede estar presente en el paciente con enfermedad de Addison, el vitíligo. Lesiones ahí de tipo. La hiperpigmentación de piel debe buscarse en áreas específicas, tales como las areolas mamarias, los pliegues cutáneos y órganos genitales, y debe orientar hacia un trastorno endocrino que cursen con exceso de adrenocorticotrofina o de hormona estimulante de los melanocitos. Acá tienen, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Addison, donde hay hiperpigmentación en la zona gingival, en la región gingival, ¿no? En las palmas de las manos y en los pliegues de la zona de los codos y de la zona dorsal o lumbar, perdón. Además, zonas de vitíligo también. La presencia de estrías rojo-vinosas en región axilar, abdomen y flancos y muslos y de equimosis púrpura y hemorragias, fundamentalmente en las extremidades inferiores, debe orientarnos hacia un síndrome de Cushing. ¿Ah? Aunque también las estrías se pueden ver en obesidad, ¿no? Tiene un paciente con estrías, ¿no? En un paciente con un síndrome de Cushing. Los síntomas en pacientes diabéticos puede revelar la presencia de hiperlipemia, síntomas cutáneos, ¿no? La distribución del vello corporal en el varón nos orienta hacia un hipogonadismo, mientras que la mujer la pérdida de vello axilar y pubiano sugiere un déficit de adrenocorticotrofina, ¿no? que se llama el síndrome de Simmons-Sheehan, ¿no? O también le decimos síndrome de Sheehan, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Sheehan se produce después de un parto. La teoría es que hay una apoplejía de la hipófisis y cursan con hipopituitarismo, que es progresivo. Luego del parto empiezan a presentar signos de alteración de la distribución del vello, ausencia de vello axilar, pueden cursar con hiponatremia, baja de peso, piel pálida, hipotensión, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos descrito que puede ser presente en un paciente con hipopituitarismo. Las uñas pueden volverse quebradizas y blandas y friables en el hipertiroidismo, en el hipoparatiroidismo, o adquirir pigmentaciones como en la enfermedad de Addison. Ven uñas frágiles en un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Los enfermos con diabetes pueden aparecer con cierta frecuencia con onicomicosis, así que tienen que examinar y considerar esa opción, ¿no? Los signos de androgenización en la mujer hay que valorar la presencia de hirsutismo y otros signos de androgenización como el acné, la tendencia a la calvicie, como en la figura de acá, de tipo masculino e hipertrofia de clítoris. El tono de voz. En algunos trastornos endocrinos, el tono de la voz tiene algunas características típicas. Así, en el varón afectado de hipogonadismo, la voz se vuelve fina y atiplada. En los enfermos de ambos sexos que sufren hipotiroidismo, la voz se torna áspera y ronca. En las mujeres, este cambio puede deberse también a hiperandrogenismo. El estado emocional. Debemos tener en cuenta los cambios del comportamiento, el equilibrio emocional y la forma de comportamiento que se asocia a las patologías endocrinológicas.
El hipertiroidismo, por ejemplo, encontramos inquietud, nerviosismo, labilidad psíquica y reacciones psicóticas. Al contrario, los pacientes hipotiroideos suelen mostrarse lentos, indiferentes y depresivos. Fases. Diversas enfermedades pueden diagnosticarse casi únicamente a través de esta valoración. Una fasis con mirada viva, brillante, retracción bipalpebral, exoftalmo, sugiere una enfermedad de Graves-Bassett, como ustedes están viendo en el gráfico. Al contrario, una fasis inexpresiva, abotagada, con caída de las pestañas y depilación del tercio externo de las cejas, sugiere hipotiroidismo. Ven un paciente acá, el mismo paciente con el tratamiento, cómo recupera la fasis que, que tenía antes de tener este cuadro clínico. Una fasis con rasgos muy prominentes, ¿no? Es decir, prognatismo y nariz grande, puede corresponder a una acromegalia, ¿no? Paciente con acromegalia. Si existe una hipersecreción de adenocortofina o ACTH o hormona estimulante de los melanocitos, el aspecto del paciente será el de una fasis hiperpigmentada. Tienen una fasis de un paciente con enfermedad de Addison. Recuerden que la enfermedad de Addison se destruye las glándulas suprarrenales, hay una disminución del cortisol, por eso la ACTH, como el cortisol es el que frena la secreción del ACTH, el paciente empieza a ver una hipersecreción de esta hormona. Y al ver esta hipersecreción, empieza, aparte de otros signos clínicos, a haber una hiperpigmentación. Pero además el paciente con Addison tiene baja de peso, tiene tendencia a la hipotensión, tiene tendencia a bajar de peso, tiene tendencia a palidez, todas las otras características. Ustedes ven acá un paciente delgado, ¿no? Una paciente delgada. Al contrario, en el síndrome de Cushing, que es todo lo contrario, es un paciente que tiene un aumento de las hormonas del cortisol, entonces el paciente tiene, todo lo contrario, es un paciente con cara de luna llena, de rojiza, y si se dan cuenta acá, en la bibliografía revisada, muestran una imagen de un paciente con Cushing y luego, después del tratamiento de Cushing, cómo cambia la fasis, ¿no? En el paciente con un cuadro de hipopituitarismo, en este caso un paciente varón, vean la ausencia del vello en la cara y la ausencia de vello axilar. Además, no, si se dan cuenta, cejas tampoco tiene el paciente y la fasis es un poco pálida, ¿no? El examen de la boca abarcará la exploración de las encías y las mucosas que pueden presentar pigmentaciones sugestivas de enfermedad de Addison, ¿no? Aquí, por ejemplo, varias zonas de hiperpigmentación sugerentes de una enfermedad de Addison. La macroglosia puede presentarse en pacientes con hipotiroidismo o en pacientes con amiloidosis. También se considera, se tiene que valorar. La exploración ocular, podemos observar exoftalmos y retracción palpebral sugestivos de enfermedad de Graves. Debemos valorar la agudeza visual y la campimetría para sospechar o confirmar la patología de la hipófisis, en las cuales ocurre, como ya dijimos, una hemianopsia bitemporal. O sea, los campos temporales están alterados, ¿no? Entonces, eso se hace con una campimetría. El examen de la región cervical es de gran importancia, sobre todo porque compromete el estudio de la tiroides. La exploración física de la tiroides comprende la inspección, palpación y la auscultación. Bueno, en la segunda parte de semiología ustedes van a tener que ya ver, a entrar en lo que es hipotiroidismo, el examen de la tiroides, cuántas maniobras hay para el examen de la tiroides, ¿no? Estamos en una revisión general de las enfermedades endocrinológicas. La glándula tiroides tiene una forma de mariposa, comprende dos lóbulos simétricos unidos por un mismo central, que normalmente con la segunda y la tercera anillo traqueal. Entonces, el examen de la maniobra de Kervine, que es la manera más común para palpar la tiroides, que después van a ver, ¿no? En primer lugar, se debe observar la existencia de cicatrices operatorias o lesiones dérmicas de una antigua irradiación. Es fundamental inspeccionar el cuello en busca de un bocio que pueda hacerse más visible cuando el paciente habla o hiperextiende el cuello, ¿no? Que la cosa es exagerada, ¿no? Un bocio gigante, ¿no? Un bocio nodular, tóxico, ¿no? Un bocio difuso, propio de una enfermedad de Graves probablemente, ¿no? No debe omitirse nunca la palpación, ya que aporta información y se realiza detrás o delante del paciente con los pulpejos de ambos pulgares.
Si existe un bocio, la palpación deberá precisar su tamaño, consistencia, simetría o asimetría y la presencia o ausencia de nódulos. El bocio se clasifica de 0 a grado 3. 0 no hay bocio, 3 bocio muy grande. Ustedes tienen ahí la... En los bocios de gran tamaño con proyección intratorácica es muy importante precisar si existen signos de compresión venosa como la éstasis yugular, la cual puede ponerse de manifiesto al elevar los pacientes con la cabeza inclinada hacia atrás. Signo de Marañón, se llama eso, ¿no? Signo de Marañón. La auscultación no suele haber datos muy importantes, puede por la gran vascularización de la enfermedad de Graves base 2 apreciarse un soplo. Este también puede auscultarse cuando se produce compresión arterial por la presencia de una gran masa tiroidea. El sistema nervioso. En endocrinología, la exploración del sistema nervioso es de gran utilidad para demostrar la presencia de alteraciones neurológicas, en especial neuropatías tan frecuentes, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? La neuropatía diabética, que también la toqué alguna vez, no sé si con ustedes, pero hay varios tipos de neuropatía diabética. La forma más común es una polineuropatía simétrica, ¿no? Pero también existe pacientes que hacen mononeuritis, ¿no? Y la mononeuritis puede ser, por ejemplo, del tercer par, ¿no? Que especialmente del tercer par, también puede ser el cuarto y el sexto, ¿no? En este caso, el gráfico muestra un paciente con parálisis del tercer par, donde se muestra tosis palpebral, y cuando le dices al paciente que mire hacia arriba, el ojo que está paralizado del tercer par no lo hace, ¿no? Se queda ahí o se lateraliza un poco. En el hipotiroidismo es caracterizada la hiporreflexia, en especial el enriquecimiento de la fase de relajación de los reflejos ostentinosos. Por el contrario, en el hipertiroidismo es característica la exaltación de los reflejos ostentinosos que se hacen vivos y rápidos. También existe hiperreflexia en el hipoparatiroidismo, dando lugar a dos signos clásicos, el signo de Chebostek y el signo de Trossiu, ¿no? El signo de Chebostek, la contracción ipsilateral de los músculos faciales al golpear el nervio facial delante de la oreja, 10% de la población sana puede presentar este signo de Chebostek, y el Trossiu, espasmo del carpo tras inflar durante 3 minutos el manguito con 20 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica, como ven en el gráfico acá, ¿no? Entonces, la hiperreflexia revela hipocalcemia en el caso de un hipoparatiroidismo, y la hipocalcemia presenta estos signos, ¿no? La región torácica, la inspección como la palpación del tórax puede ofrecer un signo de evidencia de enfermedad endocrinológica. Al estimar manualmente el pezón podemos demostrar la existencia de galactorrea, que nos hará sospechar la existencia de un adenoma, de un prolactinoma, ¿no? Un adenoma que secreta prolactina. Por otro lado, en el síndrome de Cushing observamos la jiba de búfalo, la obesidad faciotroncular y las estrías rojubinosas que mostramos anteriormente, ¿no? Acá la imagen de una jiba, ¿no? Un paciente con síndrome de Cushing. Las extremidades. Mediante la inspección podemos descartar el aspecto tosco y la desproporción del tamaño de los pies y las manos en el caso de la artromegalia. Creo que ya mostramos una foto también anteriormente. En el hipertiroidismo podemos descubrir temblor fino de las manos al extender forzadamente los brazos hacia adelante y con los dedos abiertos. Asimismo, también característico en el hipertiroidismo de base 2, en el eczema pretibial, que consiste en una ondulación violácea de la piel en la región pretibial, que es de causa autoinmune. El eczema pretibial en la enfermedad de Graves base 2. Y en diabetes es también típico encontrar lo que se llama el pie diabético, ¿no? Que en este caso es una úlcera tipo neuropática acá, ¿no? Paciente que tiene neuropatía diabética y luego presenta una úlcera y la úlcera se infecta y se complica, ¿no? Y puede llegar a perder la extremidad en los casos de infecciones severas, ¿no? Y aquí, para mostrar simplemente los pacientes que tienen acantosis nigricans, es una hiperpigmentación, en este caso axilar, pero también puede darse esta hiperpigmentación en la zona del cuello, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Muy frecuente por la obesidad. La exploración de los genitales externos es de suma importancia en endocrinología, especialmente las alteraciones del eje hipotálamo, hipófiso gonadal. Los genitales externos ambiguos, tanto en el hombre como en la mujer, y en especial en la edad infantil, deben hacernos pensar en pseudohermafroditismo. La presencia de una mujer de un clítoris aumentado de tamaño representa un signo importante de virilización. Aparte de todo lo demás que hemos dicho que se puede presentar, ¿no? El hirsutismo, la calvicie, es el cambio en
en el vello púbico, ¿no? Las características que son una distribución androide del vello púbico. La palpación testicular es fundamental para diagnosticar hipogonadismo y la criptorquidia. Debemos efectuarla con manos calientes para evitar el reflejo cremasteriano y con el paciente en decúbito supino o en cuclillas. Con la mano izquierda palpamos el canal, mientras que con la derecha exploramos el escroto y el orificio externo del canal inguinal. El hallazgo de un escroto vacío sugiere anorquía o una criptorquía, falta de descenso testicular. En los casos de hipogonadismo hipogonadotrófico, palparemos un testículo pequeño y de consistencia blanda, como si se tratasen de testículos prepuberales. Por el contrario, en el síndrome de Klinefelter o Klinefelter es un hipogonadismo hipergonadotrófico. Es característico el hallazgo de unos testículos pequeños y de consistencia dura, ¿no? La imagen ahí de un paciente con síndrome de Klinefelter. Muy bien. 10 minutos para hablarles de algunos casos, solamente para recordarles la premisa de la primera diapositiva, ¿no? La valoración de una buena historia clínica y sobre todo de una buena anamnesis te lleva te encamina hacia el diagnóstico del paciente, ¿no? Un paciente, ¿no? Estos son atenciones que se han hecho ahora, hace un par de meses, ¿no? Hasta la fecha ustedes tienen ahí, ya, el hospital. Acá no debía ser aquí un error, no había salido 9, pero no había mucho problema. Acá ha habido un problema. Y ya, se ha corrido eso. Pero bueno, es un paciente que lo atienden primero por síntomas de cefalea. SAT significa sensación de térmica, dorsalgia, tos productiva, ¿ya? Alergia a penicilina. Al paciente piensan que tiene una enfermedad por coronavirus, le realizan prueba molecular y luego lo llaman al paciente, le hacen una teleconsulta porque la prueba molecular salió negativa, ¿ya? Negativa, pero le dicen que el paciente regrese si es que persiste síntomas. Recuerden, acá estamos hablando del 24 de abril, ¿ya? El 24 de abril, luego el 4 de mayo, el paciente regresa porque se sigue sintiendo mal. 24 de abril al 4 de mayo ha pasado 15 días aproximadamente. En esos 15 días el paciente persiste con dolor articular, según esto, dolor dorsal y alza térmica. Es importante considerar los síntomas. Si no consideras bien los síntomas, si no haces una buena anamnesis, no vas a llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces acá estos síntomas son inespecíficos, como ustedes están viendo, acá está descrito, y al paciente le piden, le dan diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, le dan antibiótico, porque la verdad no saben qué tiene, ¿no? Porque ya está 2 semanas con fiebre, con malestar y todo lo demás. El paciente sigue regresando y acá dice, acude por debilidad dorsalgia. Miren acá, interesante esto. Aquí el médico considera que tiene debilidad ya el paciente. El tiene debilidad, pero ¿qué diagnóstico ponen ante la debilidad? Cefalea debido a tensión, infección de vías urinarias. La pregunta es, ¿una infección de vías urinarias te da debilidad? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero vamos a ver más adelante en qué termina. Análisis del paciente, leucocitos 7300, hemoglobina 14. Examen de orina, acá otra cosa interesante. Tiene cuerpos cetónicos una cruz, tiene TBNO que muestra sangre, 2 cruces, positivo para proteínas una cruz y 3 a 4 leucocitos por campo, cilindros granulosos. Evalúan ese análisis y le dan antibiótico como para una infección urinaria con diagnóstico de ceftriaxona, como dice ahí, ¿no? Miren, estamos hablando ya del 7 de mayo, el paciente sigue mal, pero la conclusión, reitero, miren acá, la conclusión del paciente, 17 horas, paciente con edema de miembros inferiores, ya está con edemas a este punto, exámenes de laboratorio compatibles con cirrosis hepática y hiponatremia marcada. Diagnóstico, cirrosis hepática, hepatitis viral, hiponatremia, ¿ya? En base a qué llegaron al diagnóstico, hicieron un hemograma que tenía hemoglobina 15, leucocitos 8500 y salió que tenía proteínas en 4, miren, proteínas en 4, TGO en 1000 y TGP en casi 500, bilirrubina es negativo.
En base a estos estudios, un paciente que tiene más o menos más de 2 semanas ya va por su tercera semana, con fiebre, con malestar, con decaimiento, piensan en una cirrosis, ¿no? Creatinina normal, glucosa normal, sodio 111, ¿no? Sodio 111 y se piensa que en una cirrosis, ¿no? El examen de orina que tienen ustedes ahí, parecido al anterior, las ecografías que no aportan mayor cosa, y lo mandan al hospital, con ese diagnóstico, al hospital Yanaguara. Todo lo que pasó, pasó en el Escomer. En Yanaguara llega, y acá ponen 3 días de enfermedad, no es cierto, no son 3 días, ya hemos revisado nosotros que el paciente está mal, por lo menos desde el 24 que ha ido a la consulta. 3 días, aumento de volumen en miembros inferiores, malestar general, poco apetito, vómitos postprandiales, orinas oscuras. ¿Ya? Diagnóstico, edema generalizado, hepatitis reactiva. Tren de tórax normal, lo siguen evaluando. Paciente con cuadro de síndrome de Matoso, con problemas de cirrosis hepática, además cursa con hiponatremia severa. Tiene tomografía. Se dan cuenta, ¿no? Ya lo enfoca hacia un paciente cirrótico. Cuando es un paciente que tiene fiebre, ¿cómo explicas la fiebre de este paciente? ¿Cómo explicas la debilidad? ¿Cómo explicas que el paciente en tan poco tiempo esté tan edematizado? Porque lo que se describe es edema, ¿no? Sigue las valoraciones, ya estamos 8 de mayo, hepatopatía, síndrome de Matoso, hiponatremia, paciente hace 15 días, edema de miembros inferiores, dolor torácico, malestar general, actualmente refiere persistencia de orinas oscuras, y otras molestias, tolera viral, edema en miembros inferiores, 2 cruces de 3, en miembros inferiores, perdón, ecografía PCR, 25, ¿no? Plan pendiente hospitalización para estudio. Otra valoración, hepatopatía, síndrome de Matoso, hiponatremia, descartar hepatitis, se hospitaliza en medicina, ¿no? Y acá yo pongo mi nombre porque obviamente yo no puedo ocultar, yo le digo al paciente y aquí viene tal vez lo que la enseñanza, ¿no? Al paciente, la pregunta del paciente, el paciente dice que tiene disminución progresiva de la fuerza hace 2 días, aumento progresivo de volumen en forma generalizada, disminución de la fuerza, fiebre. Cuando llega el paciente, llega febril, temperatura 38,5. Esas son las funciones vitales. Y al examen físico, ¿qué diferencia? Entonces, se dan cuenta que aquí hay un síntoma fundamental. ¿Eso de dónde sale? De la anamnesis. ¿De qué sale? De tomarse un tiempo, de hablar con el paciente, de preguntarle una vez, 2 veces tal vez. De ahí sale este síntoma, ¿no? Este síntoma es crucial para el diagnóstico. Si el paciente si le hubiera preguntado bien y no hubiéramos sacado este síntoma, de repente al examen no hubiéramos encontrado esto, ¿no? Fuerza muscular disminuida en forma simétrica, además ROT disminuido, reflejos osteotendinosos disminuidos. Y con eso se concluye síndrome nefrótico por el edema generalizado, miopatía inflamatoria idiopática. Es un tema hablar. No voy a hablarles de miopatía, no voy a hablarles de cuáles son los tipos de miopatía, porque no se trata de eso, se trata de cómo la semiología nos ayuda en este paciente, un paciente joven, que si no haces un diagnóstico precoz, el paciente hubiera seguido progresando su enfermedad y ha podido poner en riesgo su vida del paciente, porque el paciente estaba mal realmente, no tenía tenía fiebre, taquicardia, ¿no? 122 de pulso, estaba mal. Era una cosa simple, ¿no? ¿Qué es lo que yo analicé? A raíz de la disminución de la fuerza, pensé que era una miopatía inflamatoria. Y se consideró lo siguiente, miren, complementar análisis, dosaje de creatinfosforinasa urgente, que es una enzima muscular, control de sodio, corrección de hiponatremia, proteinuria de 24 horas, electromiografía para el lunes, ingresó un día sábado el paciente, solicitar set de hepatitis, analítica de control, posibilidad de biopsia de músculo y inicio de metilprednisolona. El día que ingresa el paciente, ingresa en la tarde, ese mismo día se hacen los análisis de urgencia. ¿Por qué? Porque sospechas, porque la clínica te dice, ¿y qué salió la CK? 7.476. El día 8 que ingresó el paciente, tuvimos que, ¿saben que en el hospital donde yo estoy en Zamácola no hay laboratorio? Tuve que hacer una orden, tuve la enfermera que tuvo una muestra, llamar al laboratorio, me mandaron los frascos, conté la muestra de sangre en el frasco y se mandó a emergencia. El paciente estaba en emergencia y no le pidieron. ¿Por qué no le pidieron? Porque no hicieron una anamnesis adecuada, una historia clínica adecuada. Entonces,
diagnóstico está establecido. El paciente tiene una miopatía inflamatoria autoinmune. ¿Qué puede ser? Puede ser polimiositis, puede ser miopatía necrotizada autoinmune, miopatía de cuerpos de inclusión, o una enfermedad de sobreexposición, o sea, puede tener un paciente una enfermedad mixta del tejido conectivo, o un síndrome antisintetasa. Se pidió los estudios, todos los análisis que tengan que hacer, pero lo importante acá es que se dio tratamiento el primer día. Y solamente para que vean, también hay miopatía por hipotiroidismo, se descartó. La proteinuria salió positiva, pero no salió como un síndrome nefrótico. La electromiografía se realizó y salió con que el paciente tenía miopatía, compatible con miopatía, o sea, se confirmó que es una miopatía. El diagnóstico que se confirmó con la electromiografía, ¿no? Las enzimas musculares, se hizo BDRL, HIV negativo. Las enzimas musculares empezaron a bajar. Ahora te voy a mostrar. Acá está, CK 999. Bajó de 7000 a 999 el día 17. Una semana después. Una semana después el paciente estaba prácticamente asintomático. Y para el día, vamos de frente acá, la última. Para el día 24, 2 semanas después, el paciente tenía CK 79. Normal. Ya estaba mejor, no tenía fuerza, estaba caminando, quería irse de alta. Sin embargo, nosotros insistimos en la biopsia, se le evaluó al cardiólogo porque también puede afectarse el músculo cardíaco, que no tenía nada, y la biopsia se concluyó que tiene una miopatía necrotizante autoinmune. Y el paciente, como tiene diagnóstico, tiene un tratamiento. ¿Ya? Entonces, el paciente ha sido visto, no sé, 15 médicos o más tal vez. ¿Y cuál ha sido el problema de hacer el diagnóstico? No se hace una anamnesis adecuada. Entonces lo ves el paciente con edema, edema, tiene edema ese paciente, ¿no? ¿Cuál era la clave del diagnóstico? Preguntarle bien desde cuándo tenía debilidad, cómo era la debilidad, y al examen físico encontrar que el paciente tenía disminución de la fuerza y la hiporreflexia, y considerar que la elevación de las enzimas que supuestamente eran hepáticas, entre comillas, no eran hepáticas, eran del músculo. Hay que saber teoría para eso. ¿Y cómo pienso en miopatía inflamatoria idiopática? Porque eso es en base a conocimientos. Tú tienes que saber que existe eso. Si no sabes que existe eso, tampoco va a ser el diagnóstico. Entonces, tiempo, ¿no? Interés, empatía con el paciente, conocimiento para llegar a un diagnóstico. Si no, ¿qué hubiera pasado con el paciente? No lo sé, ¿no? De repente al día siguiente el médico que venía en la noche da cuenta, o al día siguiente también, ¿no? O de repente el paciente decía paradas respiratorias, iba a la UCI. Caso clínico 2. Un paciente que ingresa en 24 de mayo. Igualito, mira, coincidencia del paciente, que el 24 de mayo también se enfermó, también se enfermó el 24. 2 pacientes que se enfermaron el 24 de mayo de este año. Este paciente tiene, ¿dónde está la edad por acá? ¿No está? Ahorita la vemos. Según la historia clínica, 70 años de edad, 70 años, 8 meses. 3 horas de enfermedad, hemiparesia facio-brachioculaar izquierda más disartria. Todo apunta que es un paciente con ácido isquémico. ¿Dónde radica el problema? Me parece que es en el examen de inicio. O sea, el examen de inicio se consideró esto y todo el mundo vio esto y seguía lo mismo. Y le hacen una tomografía y en la tomografía dice lesiones pequeñas, ¿no? De isquemia. No eran casi compatibles con la enfermedad del paciente, pero todos empezaron a decir que el paciente tenía hemiparesia. Mira lo que dice: hipodensidad hídricas insulares profundas bilaterales. O sea, la tomografía no es compatible con el cuadro clínico que dice el paciente, porque para eso el paciente debe tener una alteración un infarto del territorio de la arteria cerebral media, pero no tiene, ¿ya? Claramente no tiene. Es más, tiene 2 tomografías y las 2 tomografías no encuentran mayor caso más que esa imagen que describe ahí.
Pero empiezan todos, evolución número 2, igual, hemiparesia, espacio braquicural. Evolución 3, hemiparesia, espacio braquicural, se dejan indicaciones. Ver neurología, no, igual, perdón, evaluación por neurología, dice, ¿no? Valorar alta pronta. Y le van a dar de alta al paciente, mira. El paciente sí va a ir de alta. Y seguía esta valoración, disminución de la fuerza, miembro superior izquierdo, LOTEP, ¿no? En miembro superior izquierdo, motilidad activa y pasiva. Acá, mira, por ejemplo, es interesante, ¿no? La extremidad izquierda está conservada, la extremidad inferior, la superior está disminuida la fuerza, ¿no? Ya un poco que cambia, ya no todo así lo mismo, ¿no? Evaluación por neurología, dice acá, siguen las evaluaciones, ¿no? Continuar indicaciones sin consulta cardiológica. Esta es la valoración, debe ser por neurología, ¿no? Otra valoración, 26 ya estamos, se hospitaliza. Concluye el neurólogo. Paciente conocido por el servicio, se presentó vómito después de comer, al examen hemiparesia izquierda, TEM cerebral normal, se hospitaliza en neurología de Yanaguara. Y la suerte del paciente es que no había camas en Yanaguara y la mandaron a Zamácola, donde lo vimos nosotros, ¿no? Ingreso a medicina, ¿no? El paciente ha tenido cuántas evaluaciones, no lo sé, ingresa a medicina, paciente varón, bla, 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 antecedentes niega, mira, dato de enfermedad, tiempo de enfermedad, TEN cerebral, ¿en qué concluye? Igual, que es un ACV isquémico, no mayor cosa no hay, ¿no? Acá hay interesante, TEN de tórax, signos en relación a moderada fibrosis pulmonar, dice, según el informe, ¿no? Vamos a ver la tomografía. Glucosa, creatinina, miren el colesterol, tan bajo el colesterol, que se puede sospechar que no es un infarto cerebral típico, ¿no? De un paciente con hipercolesterolemia, hipertenso, diabético, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? El sodio está un poquito bajo, potasio está bien, ¿no? Esta es la tomografía, donde hay un proceso intersticial un proceso intersticial interesante, importante, que nadie se dio cuenta, o que, mejor dicho, no le prestaron atención, ¿no? Dijeron, pues una fibrosis, ¿no? Es un paciente con ACV con una fibrosis, ¿no? Ahí tienen ustedes el informe de la tomografía de pulmones, que hay lesiones subpleurales. Lo que tiene el paciente acá es una neumonía intersticial idiopática, es lo que tiene la tomografía. El Doppler arterial negativo, y seguían pasando los días, ya estamos día 28 de abril, lo ve el cardiólogo, le hace una ecocardiografía que está normal. El día 28 de abril se conversa en una guardia, se conversa con el familiar, y aquí viene lo interesante de la historia, igual que con todos los pacientes que puede ver. Yo he tenido muchos pacientes así, ¿no? Que voy a ver, el paciente está con un diagnóstico establecido. Una de las cosas que yo les recomiendo siempre es lo que yo hago, ¿no? Todo lo que me dicen que el paciente tiene, que lo vio fulano, no me interesa. Yo voy a ver al paciente y empiezo a tener una relación de médico-paciente y que él me tenga confianza y le empiezo a preguntar. Aunque él a veces se demora y empieza a hablar y a veces se va a otro sitio, ¿no? A decirme cosas que no me ayudan mucho al diagnóstico, ¿no? Pero bueno, hay que seguir esperando a que dentro de las cosas sacar la cosa importante, ¿no? Porque si nosotros nos basamos en lo que dice, se acabó. Si el neurólogo dijo que tenía ACV isquémico, tiene ACV isquémico. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo? Y van a ver cómo eso es importante cuando uno insiste, ¿no? Entonces el paciente me dice algo que nunca le dijo a nadie, ¿no? Estuvo hospitalizado en Cusco por motivo de debilidad en miembros inferiores hace 3 meses, que no le dieron un diagnóstico y dice que no mejoró nada lo que le dieron, lo que me refiere el paciente. Camina con dificultad y se agita cuando hace esfuerzo leve, ¿no? Y al examen físico había disminución de la fuerza en las 4 extremidades, a predominio izquierdo, con flacidez, más atrofia y rostro disminuidos. No había Babinski. No había signos de daño. ¿Dónde está la semiología? Entonces, miren,
Yo no estoy diciendo fulano, sultano, pero ahí están los neurólogos que enseñan, que enseñan semiología neurológica, ¿no? No estoy diciendo nombres, pero fíjense, el paciente nunca, no creo que le hayan examinado. Yo creo que no han dicho, ¿qué tiene tu paciente? Ah, ha tenido pérdida de fuerza súbita. Ah, es un ACV, punto, se acabó. No creo que le hayan examinado. El paciente tenía flacidez, atrofia muscular, reflejos disminuidos. No tenía para nada un problema de primera motoneurona. No parecía para nada un problema de motoneurona. Entonces, esta valoración es clave para el diagnóstico. Entonces, yo con esto le digo, le encargo, porque en la noche, como no pasa, en la noche no, normalmente en la noche no escribimos cuando yo, en la noche no pasamos visitas, o sea, vamos, porque vamos a ver a los pacientes que están mal, ¿no? Y ahí se le dijo que se lean al médico siguiente que le pidan una electromiografía al paciente. Le hicieron consulta para la electromiografía el día 29. El neurólogo contesta, dice, paciente de 70 años, conocido por el servicio, con cuadro de inicio brusco de hemiparesia fascicular izquierda, disartria, TEN cerebral del día 25 muestra lesión hipodensa pequeña en ganglios basales derechos. Por el momento no creemos que requiere electromografía. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos no examinan al paciente, sí, y no solamente eso, o sea, no examinan, y cuando uno examina y encuentra algo y quiere pedirle algo, te bloquean, te dicen no, pues no necesita, porque el paciente tiene una, o sea, todavía tiene un error y persiste en el error. O sea, estoy equivocado, pero insisto que estoy bien. O sea, eso es lo que a mí ya me exacerbó, ¿no? Tuve que llamar al neurólogo, a otro neurólogo, y decirle, mira, pues ¿cómo me hacen la estemografía? Pero, ¿por qué eso? Hago la estemografía, yo le examino al paciente. O sea, al menos dame el beneficio de la duda, ¿no? Al menos. Mira, tuvo que pasar tanto tiempo y la electrografía salió justamente que tenía, desde el 28, 29 que no quisieron hacerle, recién le hicieron el 4 o el 5. Y ya ahí salió que tenía lo que el paciente se sospechaba, polineuropatía. Por acá está la valoración, lo mandamos al oftalmólogo, el oftalmólogo lo vio, polineuropatía, acá donde está, quiero ver el informe, acá está. Polineuropatía mixta que afecta a miembros superiores e inferiores de grado moderado a severo de tipo axonal. ¿Dónde está que no querían hacerlo? ¿Qué día le han hecho? Por ahí está la fecha, el 4, el día 4. O sea, pudiendo haberle hecho antes, el 28 o el 29, no, pues le hicieron el 4, porque consideraron que no servía, ¿no? Pero acá está la respuesta, si el paciente sí necesitaba, ¿no? El oftalmólogo lo vio, no había mayor problema, el oftalmólogo, y para hacerla corta le pedimos proteinuria, que salió positiva la proteinuria. Hicimos una punción lumbar al paciente que salió negativa, no había nada en el líquido, estaba normal el líquido. Para descartar neuroinfección se le hizo esta punción lumbar y se le pidió análisis para descartar, buscar la causa de neuropatía. Encontramos dos cosas interesantes. Tenía una gammopatía monoclonal, elevación de IgG, valor normal 1.6, tiene 2.4, y más interesante aún, el paciente tenía ANCA positivo del tipo antimieloperoxidasa compatible con una poliangiitis microscópica. Entonces, el diagnóstico del paciente final es una polineuropatía axonal severa con una glomerulonefritis, con una enfermedad pulmonar intersticial secundaria a una vasculitis a vasos pequeños, ANCA positivo, llamada poliangiitis microscópica. En ese sentido, el reumatólogo consideró, y no sé si vieron en la evolución anterior, pero el paciente, nosotros ya le dimos tratamiento. Con la sospecha clínica empezamos a dar el tratamiento al paciente. Antes de que llegue el ANCA, el paciente ya estaba con el tratamiento, y cuando el paciente lo ha visto y ahora está a cargo del servicio de reumatología, lo está valorando, y el paciente está con muy buena evolución hasta donde yo sé. ¿Ya? ¿Cuál es en este caso igual que todas las anteriores veces? La semiología no es una palabra que se dice, que hay que ser, no, hay que ponerla en práctica, ¿no? No es cuestión de decir cosas para decir bonito, ¿no? Que la semiología es tal cual, o sí, no. Yo
lo que he querido acá, si bien es cierto el tema, me he salido del tema, es que ustedes tengan un poco de conciencia respecto a la importancia de la semiología. Que no, como la mayoría de veces que he visto, ustedes pueden mirar, tal vez puedan pensar que es un caso pues en 1000. Yo no es así, ¿no? 100 casos o más de estos he visto. 100 casos, sin exagerar, ¿eh? Pacientes como pacientes que tienen un diagnóstico y terminan con otro. ¿Por qué? Porque la anamnesis y la historia clínica es deficiente inicialmente. Es deficiente. Entonces, estos dos ejemplos son de ahorita, o sea, son del mes de hace poco, no estoy hablando de casos de hace años, ¿no? Yo tengo ahorita para presentar más casos, yo podía presentar ahorita 10 casos, yo podía presentarle 10 casos así parecidos a esto. Claramente en aras del tiempo no se puede hacer, ¿no? Pero ¿qué recalco con esto? Que existe la importancia de la anamnesis, del examen físico, sobre todo de la anamnesis, y con la anamnesis ya diriges el examen físico. En los dos casos ha habido coincidencia de que la anamnesis revelaba debilidad, disminución de la fuerza, y el examen físico era concluyente en ese sentido. Y de acuerdo a eso pides. En un caso terminó en una miopatía, en otro terminó en una neuropatía. En uno fue con un diagnóstico de biopsia, en el otro salió con el diagnóstico en base a anticuerpos y a todo el contexto clínico. Bueno, me he repasado el tiempo. Espero que hayan sacado provecho de la clase. Si tienen alguna pregunta que yo pueda responder, si no, damos por terminada la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Bonita clase. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Luego. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.